Busca en tu Biblia, segundo de Crónicas 7:14. Y vamos a orar antes de comenzar. Segundo de Crónicas 7:14. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, eres fiel, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Señor, confiamos en tu provisión, confiamos, Señor, en tu presencia, confiamos en tu palabra, Señor. Y aquí estamos otra vez, Señor, buscando tu rostro. Dios, gracias por dejarnos llegar hasta acá. Gracias, Dios, por darnos este espacio también. Y gracias, Dios, por permitirnos, Señor, honrarte. Pero también hoy te pedimos, Dios, que nos permitas escucharte. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Padre, una y otra vez, Señor. Y pues bueno, aquí estamos, Dios, y con este tema de la oración, Señor, queremos conocerte más, acercarnos más a ti, Señor. Y pues bueno, Dios Padre, Espíritu Santo, ven a nuestro corazón en este día, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Dios. Bueno, muy bien, pues esta es la tercera y última predicación acerca de la oración que vamos a tener en este tiempo. Recuerda que vimos, ya vimos 2 domingos anteriores acerca de la oración. El primero se llamó Llamado a la Oración. Hace 8 días se llamó, ¿alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cómo se llamó? ¿Alguien se acuerda cómo se llamó hace 8 días? ¿Apuntaron? El modelo de la oración. Vimos algo del Padre Nuestro, ¿ok? Y hoy, si estás apuntando, es dentro de esta serie de la oración, es la parte número 3 y última. Ya después vamos a regresar otra vez al Deuteronomio, pero hoy es la parte 3 y última. Y si le quieres apuntar allí o estás apuntando, pues ponle los beneficios de la oración. ¿Ok? Si estás apuntando, ponle oración parte 3 o los beneficios de la oración. Y pues bueno, vamos a leer primero segundo de Crónicas capítulo 7 versículo 14, 15 y 16. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Fíjate qué interesante. O sea, este versículo de 2 de Crónicas 7:14 es un versículo bien conocido, ¿recuerdas? O sea, si se humillara mi pueblo, yo sanaré su tierra y todo. Pero hay algo por lo cual escogí este versículo, y es precisamente cuando dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Okay? Habla acerca de algo específico, habla acerca de lo que estamos platicando el día de hoy, de orar. Dice, si mi pueblo se humillara, y la primera cosa que dice es, y oraren. ¿Ok? Hay mucho que decir acerca de la oración, ya te lo he platicado también. Hay mucho que decir, hay muchos temas, hay muchas predicaciones, hay muchas cosas que se desarrollan en base a la oración. Nunca acabaríamos, porque prácticamente es nuestra comunicación con Dios, y entonces eso es inagotable. Pero hoy queremos cerrar con esto de los beneficios de la oración. Y dice, si oraren y buscaren mi rostro. Ese es el primer versículo. Ya después también habla acerca del lugar. Y dice, entonces ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Dice, en este lugar. Y entonces el tercer versículo, el 16, dice, mi corazón y mis ojos estarán allí para siempre. ¿Ok? Hay algo muy padre en esto. Hay algo muy interesante, algo eterno que tal vez no nos damos cuenta. Y esto es cuando nosotros invocamos el nombre de Dios. Y bueno, aquí la palabra invocar, tal vez en algún momento la escuchaste así como que invocar algo malo, por ejemplo, ¿no? Es que no estés invocando a los muertos o cosas así. Bueno, sí se puede hacer eso, pero nosotros no podemos, no debemos hacerlo. Pero el asunto es que invocar es llamar a alguien. Ok, eso significa la palabra invocar. Invocar es llamar a alguien a través de nuestra voz. Por eso está ahí invocar, con la voz. Invocar a alguien es llamarlo con la voz, es decirle ven. Ok, y entonces nosotros en nuestra oración hablamos diciendo, Señor, ven. Es lo que estamos haciendo. Cada vez que decimos, Señor, ven, Espíritu, ven, estamos invocando el nombre de Dios. Entonces, en este lugar, específicamente donde estamos, en estas 4 paredes, estamos invocando el nombre de Dios constantemente. Pero también dice,
O sea, no solamente es invocar, sino también es orar. O sea, hay algo totalmente diferente a Señor, ven, ¿no? O cuando nos levantamos en la mañana, Señor, protégeme, ¿no? Hay algo más allá de solamente eso. Yo invoco el nombre de Dios todos los días, tal vez, pero no me pongo a orar. O sea, yo le digo, Señor, ayúdame en este día. Lo estás invocando, Señor, ven conmigo en este día. Sí, lo invocas, pero no oramos. Y eso es algo que también necesitamos hacer. Y la tercera es buscar mi rostro. Se convirtieron de sus malos caminos. Esa es otra, arrepentirnos. El Evangelio habla acerca de arrepentimiento. No voy a hablar acerca de esto, pero quiero desglosarte este versículo. ¿Ok? Orar en buscar en mi rostro no nada más es orar por orar, o no nada más es hacer por hacer. Hay mucha gente que yo, a lo largo del tiempo de mi vida cristiana, pues he conocido gente que solamente ora así como para invocar el poder de Dios y que este lugar tiemble. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que este lugar tiemble? ¿De qué me sirve que caiga fuego del cielo? ¿De qué me sirve? No sé si alguna vez estuviste, escuchaste o has visto. ¿De qué me sirve que mis manos les salga aceite? ¿Has visto eso alguna vez en algunas iglesias? ¿De qué me sirve que mis dientes sean de oro? Ay, es que Dios me cambió la muela, me la puso de oro. ¿De qué sirve que Dios te cambie la muela de oro? Sigue siendo un vil pecador, adúltero, fornicario. O sea, mentiroso. ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve tener una muela de oro si es mentiroso? No es creíble ese asunto. No te dejes engañar, no te vayas con la finta con este tipo de cosas. No es cierto, mi hermano. Y si fuera cierto, eso no proviene de Dios, porque la gloria no se la está llevando Dios, se la está llevando las muelas de oro, por así decirlo. Bueno, no voy a hablar de eso. Ya, seguimos hablando de la oración. Entonces, si oraren y buscaren mi rostro, ¿cuál es la intención que nosotros como hijos de Dios tenemos al orar? Buscar el rostro de Dios. Eso es, necesitamos buscar el rostro de Dios en nuestra vida incesantemente. Vamos a ver a continuación en un momento más algunos versículos. Necesitamos buscar a Dios, su rostro. Por eso oramos, por eso nos esforzamos, por eso un llamado a la oración, por eso un modelo de oración, por eso también encontrar los beneficios de por qué necesitamos orar. Porque es necesario que yo ore. No nada más te invoques, yo en el nombre de Dios, ¿no? Pues es lo mismo que si te persinaras. O sea, venimos de allá y así como la gente sale y se hace unas señas y ya quiere que Dios lo acompañe toda la vida. Igual nosotros decimos, ay Señor, ayúdame en este día. O sea, ponte a orar. Como seguidores de Cristo se nos ha entregado el regalo de la oración. Y la oración nos permite comunicarnos íntimamente con Dios, con el Altísimo Dios, con el Padre Celestial. Y sabemos que Dios, a través de la Biblia, sabemos que Dios nos escucha cuando oramos. Y podemos estar seguros de que Él nos va a responder. Dios siempre responde. Recuerda, Dios siempre va a responder a tus oraciones. 3 respuestas de parte de Dios: sí, no, todavía no, o espérate tantito. Cuando crecemos en la oración, estamos también alineando nuestras vidas, nuestro servicio y nuestro ministerio a la voluntad de Dios. Entonces, la oración, mi hermano, es un arma poderosa que se nos ha dado también en contra de los ataques espirituales. Cuando nos dedicamos como hijos de Dios, nos dedicamos a la oración, somos capacitados cada día para combatir la mentira del enemigo y resistir todo lo que intente poner en nuestro camino. Hay por allí una imagen en internet que dice, si Sansón, o más bien, dice, si Sansón, siendo el hombre más fuerte que se ha conocido en la Biblia, fue derrotado por los filisteos y fue humillado, el hombre más fuerte, porque no oraba. Imagínate tú que estás todo flaco y ñango y no oras de todos modos. O sea, ¿cómo quieres enfrentarte a Dios así nada más? A Dios no, al enemigo sin orar a Dios. ¿Cómo quieres enfrentarte a la vida, a las tentaciones, a las pruebas, a los desiertos si no oras?
O sea, no puedes enfrentarte a eso, no puedes hacerlo de esa manera. Pero antes de que la gente piense en qué beneficios tengo en la oración, necesitamos dedicarnos a la oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Y déjame decirte algo, o sea, esto me raspa a mí primero, porque yo no soy un hombre de oración. ¡Ah! El pastor, sí, o sea, ¿para qué te miento? ¿Para qué voy a mentirte? ¿Para qué te voy a decir, no, sí, yo soy uno? No, me cuesta igual que a ti, me cuesta trabajo orar. Un día así, me voy a levantar en la mañana, me voy a levantar y ¿sabes cuánto cuesta trabajo? Bueno, a algunos no les cuesta trabajo. ¿Cuánto cuesta trabajo levantarse en la mañana y decir, ay Señor, y ya se nos fue? Cuesta trabajo, me cuesta a mí igual que a ti también sentarme a orar. Pero el asunto es que tenemos que dedicarnos a la oración, porque la oración nos mantiene el corazón anclado a aquel que solamente puede respondernos, a Jesús. Cuanto más tiempo pasamos en oración, entonces más tiempo pasamos con Dios, con nuestro Padre Celestial. Entonces, continuando con esta serie de la oración que hemos venido estudiando en las últimas 2 predicaciones, los últimos 2 domingos acerca de la oración, hemos platicado de esto. Si recuerdan algo, estuvimos también hablando acerca de nuestra falta de oración. O sea, ¿por qué oramos? Y ahorita te acabo de decir, o sea, tristemente te lo digo, yo no soy un hombre de oración como yo quisiera o como deberíamos de ser. Y como consecuencia de eso podemos encontrar muchos resultados negativos en nuestras vidas. Y aún también, no solamente en nuestra vida particular, sino en nuestra vida como iglesia en conjunto. Cuando no oramos, somos más débiles, somos más, estamos más sujetos a ataques. En nuestra vida somos más débiles espiritualmente. Entonces viene un ataque, viene una situación, híjole, pues nos va a ir como en feria, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no oramos? Antes de ir a los beneficios, ¿qué es lo que pasa cuando no oramos? Fíjate bien, ponle atención. ¿Qué pasa cuando no oro? En lo particular y en lo colectivo como iglesia. ¿Qué pasa cuando no oro? 1, nos alejamos de Dios. Eso es algo cierto, ¿no? Nos alejamos de Dios. ¿Y qué importancia tiene el no alejarte de Dios? Es lo único que necesitamos en nuestras vidas. No alejarnos de Dios debe ser nuestra mayor preocupación. Pero el asunto es que aquel que se sale de la cobertura de Dios, no esperes que Dios te defienda, te sostenga, te ayude. Si tú voluntariamente te saliste de la cobertura de Dios, no esperes que Dios te diga, ay, sí, mira qué bonito, está bien lejos de mí, le voy a ayudar. No, tienes que estar en la sombra del Omnipotente. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Significa, el que decide hacer su casa, hacer su morada bajo la sombra de Dios. Y bueno, estar bajo la sombra de Dios significa estar pegadito a Él. Entonces, primera cosa que pasa cuando fallamos en la oración es que nos alejamos de Dios, y no quieres eso en tu vida. Segunda cosa, viene juicio sobre nuestras vidas. Y el asunto es que nosotros, como hijos de Dios, en lo eterno, pues tenemos, mediante la sangre de Jesús, el juicio que nosotros íbamos a pasar, ya no lo vamos a pasar. Pero no me refiero a ese juicio, me refiero a que estamos en nuestra vida, ay, si yo pudiera, ay, si yo tuviera, ay, es que a lo mejor ni siquiera soy hijo de Dios, ay, es que a lo mejor ni siquiera salvo soy. Y viene ese juicio, autojuicio sobre nuestras vidas. Y sabes, somos bien duros con nosotros mismos muchas veces. Pensamos, nos vamos, pensamos de más en nuestras vidas, ¿ok? Viene juicio sobre nuestras vidas. Aquel que no ora, híjole, está así como bien cerquita de serle infiel a Dios. Aquel que no ora tiene una línea bien delgadita, bien delgadita, así para brincarla y serle infiel a Dios. El que no ora. Cuando no oras, nos empobrecemos más y más espiritualmente en un sentido negativo. O sea, no oras y así como pretendemos tener una revelación, sabiduría en nuestras vidas, no creas que va a pasar eso. Si no oramos, no va a pasar eso en nuestras vidas. ¿Qué pasa si no oras? Bueno, tenemos una vida o un ministerio inefectivo. No podemos vivir un ministerio, una vida sin orar.
Tenemos que orar. Si estás encargado de algo aquí en la iglesia, tienes que orar. Tenemos que orar. Si no, entonces tu ministerio puede ser inefectivo. Y entonces tu vida puedes estar poniendo de tu misma carne en tu ministerio. ¿Y sabes qué peligroso es eso? Poner de mí mismo, de mi propia carne en mi ministerio, en mi responsabilidad, es algo sumamente peligroso. Ten mucho cuidado. Cuando no oramos, nos volvemos también egoístas. Y pensamos en nosotros mismos. Y eso de ser egoístas y pensar en nosotros mismos tiene un resultado. Y el resultado es que empezamos a tener conflictos con nosotros y con los demás a nuestro alrededor. El egoísmo crece y entonces los conflictos se hacen cada vez más grandes. Cuando no oramos, somos presa fácil de los ataques del enemigo también. O sea, haz de cuenta que estamos como un corderito que estamos solitos ahí en el monte, ¿no? Y viene el lobo y dice, mira, nada más me lo pusieron en charola de plata. Cuando no oramos. Por eso es necesario orar. Cuando no oramos, otra de nuestra falta de oración, cuando no oramos, reflejamos, escucha, cuando no oramos, reflejamos nuestro carácter y no el de Jesucristo. ¿Qué significa que yo refleje mi carácter y no el de Jesucristo? Híjole, solo tú sabes cómo es. Yo sé cómo soy y necesitamos de Dios en nuestras vidas. Cada día más necesitas morir a ti mismo y reflejar, hacer que Jesús crezca en tu vida. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca y se establezca en nuestras vidas. Entonces necesitamos orar para que entonces podamos reflejar el carácter de Cristo, no el mío. Si yo reflejo mi carácter, no hombre, pues está mal, eso es algo malo. Entonces necesito reflejar el carácter de Jesucristo una y otra vez, no solamente como pastor, sino como papá, como esposo, como amigo, como hermano en Cristo. O sea, necesito reflejar ese carácter, no el mío. El mío no tiene nada de bueno. Tu carácter, mi hermano, no tiene nada de bueno, absolutamente, cero, reprobado. Tu carácter no tiene nada de bueno, aunque tú te creas bueno, aunque yo me crea bueno, no tenemos nada de bueno. Necesitamos a Jesús y reflejar el carácter de Cristo. Por eso estamos aquí. En Lucas capítulo 11, versículo 1. Antes, bueno, si lo quieres leer o lo quieres ir para allá, pero antes de platicar del modelo de la oración que le dicen los discípulos, enséñanos a orar. Y entonces Jesús habla acerca del Padre Nuestro, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Allí en Lucas 11:1, antes de platicar del modelo de la oración que vimos como respuesta de la petición de los discípulos de Jesús acerca de esa oración, de cómo orar, enséñanos a orar, necesitamos entender algo antes de eso, ¿ok? Lo que tenemos que entender es la pregunta. ¿Por qué los discípulos le preguntaron a Jesús y le pidieron específicamente enséñanos a orar? O sea, es algo así como que pasamos de largo. Bueno, vamos a buscarlo. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11:1. Para que veas que no te estoy mintiendo. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, algo vieron en Cristo. Jesús estaba orando, Lucas 11:1. Jesús estaba orando y algo vieron sus discípulos en él. Y entonces los discípulos dijeron, híjole, enséñanos a orar. Ahora, fíjate bien algo. A continuación te voy a dar una serie de versículos y de ejemplos en base a la vida de oración del pueblo de Israel. Pero entonces, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Fíjate bien lo que te voy a decir. No porque no oraran el pueblo de Israel o los judíos. No porque no oraran, no porque no supieran, así como que, ay, ¿qué es eso que está haciendo Jesús? Ay, mira, ¿qué es eso que estás haciendo Jesús? Estoy orando. Ay, enséñanos a orar. Ellos sabían orar. Los judíos en este momento sabían orar, pero algo vieron en Cristo. O sea, vieron a Jesús orando allá y dijeron, caray, algo hay ahí diferente. Algo vieron diferente en Jesús que no habían visto en nadie más, incluso en alguien sumamente religioso como los fariseos y los escribas.
¿Recuerdas en Mateo cuando Jesús dice, cuando ores, no ores como los hipócritas? ¿Cómo oraban los hipócritas? Según Mateo capítulo 6, dice, se paran en las esquinas de las sinagogas, se paran en los mercados y empiezan a hacer tocar trompeta y a que todos los vean y vamos a orar y hermanos, y entonces los discípulos vieron algo diferente en Cristo. Lo vieron orar y entonces dijeron, caray, es diferente lo que Él está haciendo. Caray, o sea, sí está orando y ya también hemos visto a los fariseos y a los más religiosos de Israel, los hemos visto orar, pero Él lo hace diferente. O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo haces, Señor Jesús? Dinos cómo lo haces, dinos qué haces, dinos qué dices, dinos, o sea, porque lo que tú haces, orar, no es lo mismo que toda aquella bola de hipócritas religiosos están haciendo. Aquellos oran según ellos, pero tú lo haces de una manera diferente y algo pasa y hasta acá se siente, Señor Jesús, y viene ya el Padre Nuestro. Bueno, eso es lo que te quiero platicar el día de hoy. Mira, vamos a algunos versículos, algo bien rápido. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Si no lo encuentras, nada más escúchalo, ¿ok? Deuteronomio 6, 5. Y si no, pues apúntalo ahí en tu libretita y escúchalo. Deuteronomio 6, 5. Esa es una oración muy famosa del pueblo de Israel que se llama la Shema, que significa, bueno, estoy hablando con Dios, estoy reconociendo a Dios, la Shema. Y entonces dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿En qué momento se las hacían a sus hijos o se los daban a sus hijos? En la mañana y en la noche. Esta era parte de la ley. Y un judío religioso, un judío que realmente decía soy judío, hacía esto en la mañana y en la noche con sus hijos. Recitaba la Shema, era una oración. Señor, estamos contigo, Señor, tú eres. Aquí lo dice 6:5. Amarás a Jehová, te amamos, Señor, con todas nuestras fuerzas. Y todo eso lo decían. Y lo decían a Dios, era una oración. Ahora vete a Deuteronomio 8, ahí, dos hojitas adelante. Deuteronomio 8:10. Y dice, y comerás y te saciarás. Deuteronomio 8:10. Comerás y te saciarás. ¿Y qué dice ahí? Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué significa eso? Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado después de comer y de saciarte. Dar gracias por los alimentos. Un buen judío, alguien que se llamaba judío, daba gracias por sus alimentos cada vez que comía. Eran personas sumamente religiosas. Ahora vete a Primero de Crónicas. Primero de Crónicas 23. Primero de Crónicas 23:30. Si no lo alcanzas, apúntalo o escúchalo. Primero de Crónicas 23:30 dice: y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Estos rituales que hacían los levitas, y entonces decían, podían convocar al pueblo también, y entonces para que fueran a dar gracias, ¿en cuándo dice ahí? En la mañana y en la tarde. Un judío, un verdadero judío que se decía, soy judío, yo sí estoy siguiendo la ley y todo lo demás y la palabra de Dios, daba gracias por sus alimentos, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba con sus hijos en la noche. O sea, lo hacían, eran personas sumamente religiosas. Y ahorita te voy a decir algo también acerca de los padres de Jesús. Vamos también a ver el modelo de Cristo. Salmo 55:17. Te lo leo. Salmo 55:17. Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Era parte de la costumbre de los judíos. Tarde, de mañana, a mediodía, en cualquier momento, orar delante de Dios. Era parte de su cultura, era parte de su religión, era parte de algo que tenían que hacer, era parte de eso. O sea, cuando los judíos, cuando los discípulos vieron a Cristo orar, ellos estaban acostumbrados a orar, vivían una vida así, o de oración, y entonces algo vieron diferente en Cristo, algo vieron diferente, y veían a los fariseos y a los escribas y a los saduceos y todos ellos, y entonces decían, es que este hombre ora diferente,
Este hombre lo hace de una manera diferente. ¿Qué dice? No lo sé, enséñanos. De ahí viene todo esto. Entonces, mientras veían las manifestaciones de oración religiosa de los demás hombres, los hipócritas, también veían a Jesús. Y eso creó un parteaguas en la comprensión de la comunicación con Dios. El impacto real de la oración en los resultados de clamar a Dios por el establecimiento de su reino. Y no es que la gente no supiera cómo orar, como te lo digo, sino que algo cambió la perspectiva de la oración. Vieron a Jesús y dijeron, lo hace diferente. Algo pasa. Su oración, la oración de Jesús trae gloria. La oración de Jesús trae poder. La oración de Jesús trae paz. La oración de Jesús trae sanidad. La oración de Jesús trae el reino de Dios a esta tierra. La oración de Jesús trae respuestas. La oración de Jesús trae consuelo. La oración de Jesús trae vida. La oración de Jesús trae instrucción. La oración de Jesús trae protección. La oración de Jesús trae victoria. La oración de Jesús trae tranquilidad. Eso es lo que trae la oración de Jesús. Y cuando ves a los fariseos orando, dices, esos cuates no traen nada. Dice la Biblia que parecen címbalos que retiñen. ¿Sabes qué es un címbalo? Ese es un címbalo. Suenan huecos. Suenan así, no tienen, se terminan, paz. Ese es un címbalo. Y entonces la oración de Jesús llevaba cuerpo, llevaba poder, llevaba intención, llevaba milagros, llevaba lo eterno, mi hermano. Y la oración de estos cuates, como ellos habían visto toda la vida, decían, caray, o sea, no tiene nada. Por eso Jesús les dice sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan de eso? En Mateo capítulo 23. Dice, ustedes están nada más bonitos por fuera, pero por dentro están todos mal. Algo vieron en Cristo. Entonces, déjame platicarte. La vida, por ejemplo, de Jesús, como punto número 1, si quieres estar apuntando, la vida de Jesús, una vida de oración. Podemos hablar de muchos ejemplos de hombres o mujeres, y ahorita te voy a dar unos 2 o 3, pero vamos a centrarnos en Cristo, que es nuestro modelo, ¿de acuerdo? Podemos hablar mucho de eso, pero vamos a hablar de Cristo. Cristo, Jesús, punto número 1, la vida de oración de Jesús. Cristo se crió en una casa judía piadosa. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso de que se crió en una casa judía piadosa? Porque ¿quién era su papá de Jesús? ¿Alguien se acuerda quién era su papá? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba José. Ahora, una de las cosas que influenció en la práctica de la oración de Jesús, además de su trasfondo en el pueblo judío, era su casa. Sus papás, ¿ok? Entonces recuerda, papá, que tú y yo somos una influencia para nuestros hijos. Y pues es muy triste saber, hablo de mí, es muy triste saber que no soy un hombre de oración y mis hijos tal vez no me ven mucho tiempo orar. Y así como que, ay papá, estás ahí parado y diciendo que oremos y tú ni siquiera oras. Bueno, a eso es a lo que todos nosotros nos enfrentamos todos los días. Pero necesitamos cambiarlo, de alguna u otra manera tenemos que cambiarlo. Y tenemos que ser hombres y mujeres de oración, padres de oración. Es que ya mis hijos bueno, abuelo, entonces abuelos de oración. O sea, no, pero es que no tengo ni hijos ni nada, pues entonces tus vecinos que te vean orar, ¿no? Y entonces que la gente que está alrededor de ti que te vea orar. Hay alguna historia, algunas biografías, por ejemplo, de un hombre llamado John Welsh, que en algún momento él era un pastor allá en Inglaterra y él oraba en la noche, porque en el día, dice la historia, que en el día había trabajo, o sea, estaba su iglesia en un lugar así como que con muchos ruidos, entonces no podía orar en el día, entonces oraba en la noche, y entonces en la noche, dice la historia, que oraba y se escuchaba pues todo el vecindario cuando oraba, porque oraba en voz alta y estaba todo tranquilito. Entonces había mucha gente que decía, es que está orando, ya sabían que estaba orando el reverendo. Y entonces, si no tienes ni hijos, ni nietos, ni nada, o sea, que los demás te escuchen orar, que los demás te vean orar, pero no de una manera como los fariseos, como los hipócritas, sino de una manera realmente como Cristo, para traer gloria, paz, poder, sanidad, reino de Dios, respuesta de Dios, consuelo de Dios, instrucción, vida, protección, victoria, tranquilidad de parte de Cristo. Entonces, ¿dónde empezó su vida de oración, su vida, su influencia en Cristo? Sus papás. En Mateo capítulo 1, versículo 19, dice que José, era un hombre justo y piadoso. Y no quiso infamar
a su mujer llamada María, ¿te acuerdas? Si tú lo puedes leer también ahí, Mateo capítulo 1, versículo 19. Y entonces él dijo, él es mi hijo y ella es mi esposa. Y entonces viene ya toda la historia de que la estrellita y Belén y todo lo demás. Pero él era, dice la historia, un hombre justo y piadoso. Entonces, ¿qué significa eso de que era un hombre justo y piadoso? La única manera y respuesta de que un hombre sea justo y piadoso es que cumpla la ley. Es la única manera. Un hombre justo y piadoso era un hombre que cumplía la ley. Porque no había otro parámetro. No había así como que, sí es buena gente. Sí, pues es muy bueno ese José. Pero ¿en base a qué? Bueno, para poder decir eso y para que eso esté escrito allí, que era un hombre justo y piadoso, significa, era un hombre que estaba viviendo conforme a la ley de Moisés. Un hombre que realmente vivía su fe. Eso significa. Bueno, ¿quién era la mamá de Cristo? María. ¿Ok? Bueno, en Lucas 1:38 dice que María estaba orando delante del Señor y vino el ángel y le dijo, bienaventurada eres María, y que todo ese rollo que ya te sabes de la historia de Navidad. Y entonces, ¿qué contestó María? ¿Alguien se acuerda qué contestó ella? Así como en oración, dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fue lo que dijo ella, María. Entonces, por un lado tenemos a José, que fue el que instruyó en los primeros años a Jesús en su vida. Y entonces vemos a un hombre que era un hombre piadoso y un hombre pues que se acercaba a Dios. Y vemos a María, que María dice, hágase tu voluntad conforme a tu palabra, lo que tú dijiste, sabiendo María que si la gente la veía embarazada sin antes casarse, la podían matar. Y sabiendo María que José tenía toda el control y toda la decisión, si José se enteraba que María estaba embarazada y no de él, él puede decir, ese no es mi hijo y esa mujer yo no la quiero. ¿Y sabes qué pasaba? La mataban a pedradas. Esa era la consecuencia. Y entonces ella dijo, hágase conmigo lo que tú quieras. Entonces María era una mujer que buscaba la presencia de Dios y que buscaba la voluntad de Dios. Y entonces juntos, José y María, obedeciendo a la ley de Dios, dice por ejemplo en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, a Jesús, le pusieron por nombre Jesús, y el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Estoy leyendo Lucas 2, 21 al 24. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, dice, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abre la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. ¿Qué fue lo que hicieron? Cumplieron la ley. Eran un hombre y una mujer piadosos, cumplían la ley. Y esa fue la influencia de Jesús en sus primeros años, con ese trasfondo en el que creció Jesús, siendo unos padres que eran piadosos y le instruyeron fielmente en la ley de Moisés. La vida de oración fue algo con lo que Jesús creció desde niño, y es probable que Jesús, como judío que también era, también llevaba lo mismo que antes dijimos. La Shema, recitaba en la mañana, en la tarde, en la noche, daba gracias por los alimentos. O sea, era parte de la cultura judía. Y más cuando tenía 2 papás que eran piadosos y querían cumplir la ley de Dios. Entonces, vamos a ver unos versículos. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice, ¿lo tienes? Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, está hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, no dice cuando estaba clareando, dice siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En este momento del año, ahorita, ¿a qué hora es un momento muy oscuro? ¿A qué hora de la mañana? Muy temprano. ¿A qué hora? ¿A las 4? A las 6 ya salió el sol, ahorita. O sea, ya está clareado pues, a las 6. 6:30 está clareado. ¿A qué hora es una hora que está muy oscuro en la mañana? ¿A las 4 les parece? Imagínate a las 4 salir Jesús a orar. Y nosotros apenas estamos agarrando sueño.
porque nos dormimos a las 12 viendo una serie, una película, fuimos a la feria y ya fuimos a quién sabe qué, por un elote y apenas estamos durmiendo, viendo las noticias. Pero Jesús ya se había levantado a las 4 y fue ¿a qué? A orar. Marcos capítulo 6 versículo 46. Ahora busca Marcos 6:46. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, o sea, a la multitud que andaban ahí con él, dice, se fue al monte, ¿a dónde? ¿A qué? A orar. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿A qué hora se fue Jesús a orar? No es en la noche. Si te fijas, fue en la tarde. Porque después dice, y cuando vino la noche, o sea, fue en la tarde. Ahora, vete a Mateo 14:23. Mateo 14:23. Ahora sí va a ser en la noche. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué hacía Cristo? Oraba. Jesús buscó esos tiempos a solas para fortalecer su comunión con el Padre, para depender de Él en todo lo que hacía en su ministerio terrenal, para pedir dirección en las decisiones que tomaba. Jesús no podemos imaginar a Cristo sin orar. O sea, aunque era Dios, es Dios, no podemos imaginar a Jesús sin orar en la vida. Él sí podía darse el lujo de no orar, es Dios. Él pudo haber darse el lujo. ¿Vas a orar? No, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo hice el cielo y las estrellas y el sol y la luna. Yo soy Dios. Yo no, ¿para qué quiero orar? Él pudo haber dicho eso. ¿Y sabes qué? No me ha pasado nada. Pues es Dios. ¿Quién le dice algo? Nadie. Pero tú y yo sí. El asunto es, sí necesitamos de oración. El asunto es que Jesús, aún no necesitando, entre comillas, por así decirlo, fue a orar. Y fue a orar por ti también. E intercedió por ti también. Juan capítulo 17, intercedió por ti, por los que iban a creer. Entonces, ¿cuál fue la influencia de Jesús? Sus papás, su casa. Tú como papá también tenemos que impulsar a nuestros hijos a orar. Tenemos que ser influencia para ellos, traerlos a la iglesia. Bueno, ese es el punto 1. Punto 2, la influencia de la oración de Jesús es que con sus discípulos ellos veían quién era Cristo. Ya te lo dije ahorita. Veían quién era Jesús, veían lo que hacía, veían cómo oraba, veían qué pasaba cuando él oraba, para que ellos se dieran cuenta de que la oración tenía poder. Entonces Jesús transmitió su enfoque personal acerca de la oración, enseñando, pero también siendo ejemplo de oración diaria a sus discípulos. No solamente les dijo, ven a orar, aquí los espero, sino dijo, voy a orar. Les enseñó y se apartaba para orar. Entonces, ¿cada cuándo oró Jesús? 1, en decisiones importantes. Cuando escogió a los 12 discípulos, se fue a orar. Lucas 6:12, se fue a orar y fue a decirle a Dios, Señor, dime a quién agarro, dime a quién escojo. Señor, dime, Padre, dime, agarro agarro aquel. Y a mí se me parece como que aquel está más trucha, como que aquel sí fue a la escuela, pero dice, no, agarra a Pedro. Ay, Señor, este Pedro. Ay, Señor, este Pedro. Mejor otro, ¿no, Señor? No, agarra a Pedro. Ay, Dios. O a lo mejor, mira, ¿ves a ese Judas? Sí, Judas Tadeo, es muy bueno. No, al otro, Judas Iscariote, agárralo también, escógelo. ¿Estás seguro, Dios? Sí. ¿Me va a traicionar? Pues eso es lo que quiero. Jesús oró en decisiones importantes. ¿Últimamente has tenido decisiones importantes en tu vida? ¿Has orado? Si no has orado, te invito a que ores. Si tienes una decisión importante en tu vida, bueno, para los jóvenes, por ejemplo, que están aquí y que no están casados, casarte es una decisión muy importante en tu vida. Ora, no nada más agarres al primer cholo que pase enfrente de ti. O los hombres, no nada más agarres a la primer muchacha que te haga ojitos. Ponte a orar, es una decisión importante. Por eso después los matrimonios andan rompiéndose la cabeza, chamacos.
O sea, ponte a orar, no es nada más por sus ojos, no es nada más por su voz, no es nada más por lo bonito, porque no, ponte a orar. Es que es bien trabajador, es bien buena onda, bien buena gente ese muchacho. No, y papás, pónganse a orar con sus hijos. A ver, que yo escogí a ese prietito, pues vamos a ponernos a orar por el prietito. Ayuda a tus hijos a orar. Lleva a tus hijos a orar en decisiones importantes. Y tú como papá, o tú solo que ya estás en tu vida, si vas a tener una decisión importante, ponte a orar. Pero no nada más así como, Señor, es lo que tú quieras. No, ponte a orar de verdad. ¿En qué otra ocasión, siendo influencia Jesús, oraba? 2, alababa al Padre y le daba gloria por los resultados de lo que pasaba. Por ejemplo, cuando mandó a los 70, ¿te acuerdas de eso? Esa historia, mandó a los 70 a que sacaran demonios, a que fueran por las aldeas, a que hicieran esto, a que hicieran aquello. Y cuando regresaron los 70 discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Alguien se acuerda? Le dijeron puras buenas noticias. Ay, Señor, mira que hicimos que en tu nombre echamos fuera demonios y que no sé qué. ¿Qué hizo Cristo? Alabó a Dios y dio gracias. Y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Eso fue lo que dijo Jesús, dando gracias por algo que habían hecho. Entraste a la universidad, entraste a la escuela, dale gracias a Dios, porque no todos entran. Te salió negativo el examen de glucosa, dale gracias a Dios. Ya se te bajaron los triglicéridos en tu examen, dale gracias a Dios, mi hermano, no nomás te vayas así. Ya bajaste de peso 5 kilillos nomás, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. ¿Cómo crees? Dale gracias a Dios, de verdad. Porque, a ver, para unos es mucho sacrificio bajar 5 kilitos. Hoy no te dolió la rodilla, dale gracias a Dios. Esa es una influencia de Jesús en su oración. ¿Por qué más oraba Jesús? Bueno, Jesús usualmente participaba en los templos, en las sinagogas, en el templo, y entonces decía, vamos. O sea, Jesús no dijo, yo me las sé todas y yo vamos a fundar nuestra propia iglesia. No, había sinagogas y Jesús iba. Por ejemplo, dice, Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre, entró en la sinagoga del día de reposo y se levantó a leer. O sea, era para él una costumbre, estaba acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. Y entonces Jesús nos dijo, no, nosotros nos vamos por nuestro rumbo, vamos a hacer nuestra propia iglesia, vamos a ponerle Jesús y sus discípulos y vamos a hacer una nueva asociación religiosa que se llame así. No, o sea, ellos estaban acostumbrados a ir a la sinagoga y orar. Y entonces, cuando llegan, por ejemplo, a Jerusalén, cuando echan fuera todos los cambistas y las mesas y todo el asunto, dice, mi casa será llamada casa de oración. Jesús les está diciendo a la gente que su casa era para algo específico. ¿Para qué? Para oración. Jesús también hacía peticiones al Padre en los tiempos de crisis. Cuando fue al huerto de Getsemaní, ¿te acuerdas? Y entonces dice, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces se llevó a los discípulos antes de eso y los puso allí sentados y dijo, quédense aquí, ahorita regreso, voy a orar y no se muevan hasta que yo haya venido de orar. Y tomó con él, dice la historia, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y empezó a tener una crisis, a afligirse, a angustiarse mucho por lo que iba a venir el día de mañana. Orar en tiempos de crisis es necesario. A veces solamente oramos en tiempos de crisis, pero no damos gracias. Bueno, son influencias de Jesús. Otro, Jesús exhortaba a orar incesantemente. Y en la parábola de Lucas 18, del 1 al 8, es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y entonces Jesús les cuenta esa parábola y les dice, tienen que orar en todo tiempo, tienen que aprender a no desfallecer. Tienen que orar en cada momento en su vida. Y entonces no es así como, Señor bendice y ya. No, tienen que orar y orar y orar y orar. Como las historias que te he contado alguna vez, ¿no? De cuando iban los predicadores a la sierra de Chiapas o allá a Chihuahua, que llegué a conocer, y decían, pues es que ¿qué hacen cuando se enferman? Pues oramos. Pues sí, pero de verdad, ¿qué hacen cuando se enferman? Está bien lejos el centro de salud, pues oramos. Sí, ¿verdad? Pero pues queda 8 horas, pues oramos. Y si no sana, pues volvemos a orar. Creo que nosotros aquí en la ciudad y con tanta comodidad se nos olvida mucho orar.
Pero bueno, ese es otro que ya te he platicado. Y una más de Jesús y su influencia. Cuando Él iba a morir, ¿qué hizo? Orar. Y entonces dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de esto, murió. A veces parece que en esos tiempos, aún de muerte, ni siquiera nos acordamos de Dios. En tiempos de muerte, en tiempos de situaciones difíciles, pareciera ser que, es que es mi dolor, vamos a ponernos a orar. Vamos a ponernos a orar. Si ustedes se dieron cuenta con los mensajes que, por ejemplo, mi esposa mandó a las mujeres en el grupo, una hermana de San Antonio, Texas, falleció hace 8 días, exactamente domingo hace 8 días. A estas horas estaba ya entregando su espíritu la hermana. Vivió una vida igual como todos, y al último momento de su vida, los últimos meses, se acercó a Cristo, recibió a Cristo en su corazón, y así se fue, con Cristo en su corazón. Y para toda la familia fue un tiempo muy duro, muy devastador, fue un golpe muy duro. ¿Y saben qué hicimos? ¿Saben qué? Vamos a orar. Yo no tengo palabras. Yo le decía a mis hermanos ahí en San Antonio, yo no tengo palabras que decir. Les puedo decir, échenle ganas, o no se preocupen, no se pongan tristes, no lloren. No, vamos a orar. Es también lo que Jesús hizo. Allí en la cruz, orando: Señor, me encomiendo a ti. Punto número 3. El punto número 1 era Jesús. ¿De dónde sale su influencia de oración? Después, ¿cómo influenció a sus discípulos? Punto 2. Y el 3, vamos a ver los beneficios de orar de una manera rápida. No tengo mucho tiempo para hablar de todos. Te digo, es muy extenso este asunto de la oración, pero te voy a dar algunos beneficios de la oración para después llegar a un pasaje. Primer beneficio de orar. Hay muchísimos, yo nomás te puse 7 aquí. Primer beneficio de orar. 1. La oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. ¿Ok? 1. La oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. Al igual que tus padres aquí en la tierra, tu Padre Celestial, Dios, quiere saber de ti, quiere hablar contigo. Y cuando oras, Él escucha y luego Él te responde. La oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. ¿Para qué murió Jesús? ¿Alguien se acuerda para qué murió Cristo? Jesús murió para que tú sanes de tu uña enterrada. Jesús murió en la cruz para quitarte el vicio del alcoholismo. No. Jesús murió en la cruz para que te den un nuevo trabajo. No. Jesús murió en la cruz para que te den un aumento, te compres tu coche que tú soñaste. No. Jesús murió para que se te quite la ansiedad y el estrés. No. Jesús murió en la cruz pagando los pecados de nuestra vida para poder establecer una relación con el Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hay un camino, una verdad y una vida. Todo lo demás es por consecuencia. No significa que no, es por consecuencia de mi relación con Dios. Punto número 2, beneficio de orar. La oración te ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza de amor de Dios para ti. La oración te ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza de amor para contigo. En Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y entonces, ¿cómo puedo yo disfrutar de ese amor de Dios? ¿Cómo puedo yo sentir ese amor al hablar diariamente con Él, al comunicarme con Él? En oración, en adoración. ¿Cómo puedo yo disfrutar del amor de Dios? La Biblia dice que Dios es amor, pero ¿cómo puedo disfrutar de ese amor? Orando. Es una de las formas, es la forma que Dios quiere para ti. A través de la oración, Dios nos abraza. A través de la oración, su presencia se hace real. Invocamos su nombre. A través de la oración, comprendemos el amor que Dios tiene para con nosotros. A través de la oración, a través de su presencia, comprendemos que Él murió en la cruz por nosotros y entendemos el plan de Dios para nosotros. Si no oras, no vas a poder entenderlo. Es que dicen que Dios es todo amor. Bueno, si no oras, no vas a poder entenderlo. 3 beneficios de orar. La oración nos da respuestas. ¿Ok? Apúntalo. La oración nos da respuestas. ¿Te has preguntado algo últimamente acerca de tu vida? Ora. ¿Estás en una situación así como que no entiendes? Ora.
Estás así como que, ay, no encuentro la salida, ora. Estás así como que, no, pues ponte a orar. Orar y escuchar las respuestas que Dios te da puede ayudarte a entender mejor tu propósito en la vida. Dios te va a ayudar a entender por qué estás aquí y lo que puedes estar pasando. Es que estoy pasando por un desierto, pues ponte a orar para que entiendas lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Jesús pasó por un desierto, 40 días y noches, y estuvo en ayuno. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Tú que se le pasó dormido todos los 40 días? No, oraba para poder entender el propósito del Padre para él. La oración nos da respuestas. Si tú necesitas respuestas en tu vida, ponte a orar. Necesitas orar en tu vida. 4, beneficio. La oración te ayuda a encontrar la guía en tu vida. Cuando tú oras a Dios, puedes procesar, puedes resolver las situaciones difíciles de tu vida. Dios siempre nos escucha y a menudo nos proporciona respuestas específicas. La guía que buscamos nosotros, Dios la da. Aun cuando Él decide no contestar inmediatamente o de la manera como nosotros quisiéramos, la oración es una manera de encontrar paz. Tenemos que aprender a orar más para encontrar la guía en nuestras vidas. 5. La oración te da fortaleza para evitar la tentación. Como te dije hace un momento, pues Sansón, siendo el hombre más fuerte del mundo, pues cayó en tentación y traicionó a Dios y le fue infiel a Dios. Imagínate yo que estoy toñando sin orar. Pues imagínate, necesitamos orar para evitar, confrontar y vencer las tentaciones todos los días. Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entres en tentación. Mediante la oración podemos superar las tentaciones y no pecar. Ora para que Dios te ayude en esas tentaciones, para guardarte de tomar decisiones incorrectas. Orar te va a dar la fortaleza para hacer lo correcto. Tienes que orar. O sea, le hagas como le hagas, pienses lo que pienses y le busques por donde le busques, siendo hijo de Dios, tienes que orar por todas las cosas. 6. La oración, esto es bien importante y bien interesante. La oración alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque el propósito de la oración no es decirle a Dios lo que yo quiero hacer, cómo yo quiero que se hagan las cosas, sino que es la oración que me ayuda a estarme alineando en la voluntad de Dios. Es para comprender mejor para comprenderlo mejor a Él, para comprender sus caminos, para poner mi voluntad en línea con la voluntad de Dios. Eso es muy importante, te digo, después platicamos más de eso. Es muy importante alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. 7. La oración puede obrar milagros. Y lo dejé hasta el último, porque toda la gente piensa que cuando oramos o la gente ora, pues es para pedir milagros, ¿no? O cuando estamos en una crisis. Sí, es bueno eso, pero el asunto es lo pongo hasta el último, porque quiero que primero entiendas las primeras cosas que te acabo de decir. Cuando oras y pides que Dios haga un milagro, lo hace. A través de las Escrituras vemos muchísimos ejemplos del Señor obrando milagros como respuesta a una oración. Mediante la oración diaria, tú puedes experimentar milagros personales. ¿Cómo? Dios puede sanarte. Dios puede darte paz. Dios te da el perdón de tus pecados. Ese es un milagro. Porque nunca más se vuelve a acordar de ti, de tus pecados, de tus errores. Dios dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces, ese es un milagro. La oración puede obrar milagros. Quiero darte muy rápidamente un par de ejemplos. Podemos hablar de Job, de Daniel, de Elías, de Jeremías, de David, de todos ellos, cuando oraban. Y puedes decir, porque la verdad es que a veces lo vemos como muy lejano, ¿no? Así como que no, pues ellos oraban, ellos hacían eso. Pero tú y yo somos más comunes, igual que ellos, que lo que te imaginas, o más parecidos a ellos de lo que te imaginas. Hay un hombre, hay muchísimos ejemplos en la historia de la iglesia cristiana. Hay un hombre llamado George Mueller. Tal vez alguien lo ha escuchado. Si no, búscalo, su biografía, las biografías de cristianos famosos o de la historia. George Mueller. En Londres, en Inglaterra,
Este hombre en 1835 abrió su primer orfanato, ¿ok? A lo largo de su vida, este hombre, George Mueller, abrió alrededor de 217 escuelas más o menos para darle escuela y educación a más de 120,000 niños en Inglaterra. Y también abrió alrededor de 10 orfanatos, espero no equivocarme, en donde más o menos le dio asilo alrededor de 10,000 huérfanos. Imagínate qué ministerio tan grande tuvo este hombre, George Mueller. ¿Y sabes de dónde agarró los recursos? ¿Sabes lo que dice su biografía? ¿De dónde agarró los recursos? Y lo creo, es real. O sea, fue en 1835, hace no más de 200 años, casi 200 años. ¿Sabes de dónde agarró los recursos para darle de comer a tanto chamaco, para hacer tantos orfanatos, para hacer tantas escuelas? ¿Sabes de dónde agarró los recursos? Orando. La única cosa que hizo fue orar. La única cosa por la cual se preocupaba era orar. La historia dice que se levantaba a las 4 de la mañana y hasta las 8 de la mañana empezaba a orar. 4 horas diarias, de 4 a 8 de la mañana. Y a mí 5 minutos me pesan todos los días. Otro hombre llamado John Knox, ya te lo platiqué. Una mujer, la reina de Irlanda, la reina de Escocia, perdón, tenía miedo de ese hombre, John Knox, un reformador, 1400, 1500. Tenía miedo de sus oraciones. Y ella decía, le temo más a las oraciones de John Knox que a un ejército de 10,000 hombres, porque ella sabía que ese hombre oraba fervientemente. Y así como esos hombres, John Knox, John Wesley, el Lutero, la historia dice que oraban 2, 3, 4 horas todos los días. Este hombre que te decía, Welch, es su apellido, este hombre oraba en las noches en su iglesia, en su pequeña capillita. No era algo así ostentoso, era una pequeña capillita, y todos los vecinos lo escuchaban porque oraba en voz alta y decían, está loco ese. Pero su ministerio prevaleció por causa de la oración. Mi hermano, si hoy estamos aquí, estamos reunidos, seguimos en pie y seguimos, como te dije hace rato, haciendo cosas y poniéndole aquí un ladrillito y allá, es solamente por causa de la oración. Te invito a orar. Te invito a que oremos. Y te invito a que hagamos esto real. No es así como que, ay, es que ellos, ay, es que Dios lo hizo con aquellos. También lo puede hacer contigo. Y también lo puede hacer con nosotros. Pero tenemos que orar. Y tenemos que hacer las cosas diferentes. Y tenemos que pensar de una manera diferente. No esperes hasta que Dios te ponga en un desierto, en una prueba, en donde sea necesario para ti urgentemente orar, para que puedas orar e inclinar tus rodillas. Hay historias de hombres. Hay un hombre, no me acuerdo ahorita su nombre, porque vi muchos para estos ejemplos. No me acuerdo su nombre, pero cuando murió y ya lo metieron al féretro, a este hombre cristiano, tenía unas bolotas aquí en las rodillas. ¿Sabes por qué tenía unas bolotas? Eran unos callos de orar. Imagínate que a alguien se le haga unos callos en las rodillas de orar nada más. ¿Cuánto tiempo pasaba orando? Creo que nuestros callos están en lugares diferentes, ¿verdad? Creo que nuestros teléfonos ganan demasiado tiempo en nuestras vidas, ¿verdad? Creo que las cosas diarias en nuestras vidas, como trabajo, como escuelas, nos ganan demasiado en nuestras vidas. No te estoy diciendo que te pares a las 4 de la mañana y ores 4 horas. Qué bueno sería. Qué padre sería. Pero el asunto es, ponte a orar un rato en tu vida. Invoca el nombre de Dios en tu vida. Empieza a orar. Empieza a que eso sea algo de todos los días en tu vida. Empieza a que eso sea algo evidente. Te lo dije en la primera predicación. No imaginamos a un cristiano que no ore. No podemos imaginarlo. No podemos imaginar a un cristiano que no dé gracias. No podemos imaginarlo. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Él. Y sabes,
Él no necesita de nosotros. Lo has escuchado 1000 veces eso. Nosotros necesitamos de Él. ¿Estás de acuerdo? Vamos a tener más adelante, estamos terminando el mes de julio, y vamos a empezar en el mes de agosto con oración. Quisiera tener una reunión de oración más adelante. Digo, ahorita vamos a estar con lo del campamento, vamos a estar así para poder empezar el asunto de la oración. Pero así muy rápidamente, antes de terminar, quiero decirte, si ponemos una reunión de oración, ¿vienes? Sí. O sea, ¿realmente esto te llegó? ¿Esto quieres hacerlo juntos como iglesia? ¿Cómo lo preferirías? ¿Preferirías un sábado o preferirías un domingo más temprano? ¿Ok? A ver, vamos a ponerlo, ¿ok? Usualmente las decisiones que tomamos o tomo son así, bueno, va a ser el sábado a tal hora, pero hoy quiero tomarte en cuenta porque quiero que vengas. O sea, pues yo puedo tomar la decisión y venir yo solo, pero no quiero que vengas y estés aquí. Ok. Los que estén a favor del sábado, o que se haga los sábados, o un sábado al mes, un sábado al mes, levanta tu mano. Sábados. Los que estén dispuestos a venir un domingo antes del servicio, levanta tu mano. Ganó el sábado. Ok, entonces los sábados, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar los sábados. Te voy a poner mañana tarde, bueno, mañana como a las 8 o 9, tarde como al mediodía y más tardecita como a las 3 o 4, ¿de acuerdo? ¿Quién vota porque sea en la mañana? Sábado en la mañana. Levanta tu mano. Ok. ¿Quién vota porque sea como al mediodía? Levanta tu mano. ¿Quién vota porque sea como a las 3 o 4? Levanta tu mano. Bueno, ganó a las 3 o 4, ¿de acuerdo? Entonces, ya después les voy a decir cuándo empezamos este asunto de la oración, pero por favor, después de haber dicho todo esto, te invito a que ores. Y vamos a empezar a orar ahora. Ponte en pie y ve con alguien, ve ahí con el que está a un lado tuyo, por favor, y ayúdame a orar por esa persona. Ok, tal vez tenga alguna situación en su vida, tal vez esté pasando por una prueba, tal vez tenga que decidir algo en su corazón, en su vida, no sé, pero ve con él, ve con ella. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ve con él, ve con ella y dile, quiero orar por ti, dime qué puedo orar por ti, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto en práctica.